arquitectura de proyectos de ingeniería, vamos a darle una continuidad directa a el estudio técnico sobre un proyecto. Remembrando un poquito, un proyecto va a ser aquella en la que nosotros resolvemos algún tipo de necesidad o problemática que se pueda estar desarrollando directamente en nuestro centro de trabajo o en nuestra vida cotidiana. La diferencia que ya vamos a empezar a tener nosotros los ingenieros es justamente cuando nosotros desarrollamos una propuesta de solución de una situación que puede estar acaeciendo y con ello pudiésemos expresarlo de manera escrita todas las características con todos los elementos necesarios que se manejen. Además de que recordemos que ya hemos trabajado sobre la parte del estudio de mercado, que en la que nosotros vinculamos a nuestro proyecto con la oferta y la demanda que se puede estar manejando directamente con él. Y justamente en la sesión pasada iniciamos el estudio técnico. En el estudio técnico era cuestión de ir definiendo todas las características que va a poder contener nuestro proyecto al momento de estarlo desarrollando, desde los recursos materiales, humanos, financieros, las maquinarias, los equipos, los procesos, los procedimientos, la planta, la producción, el costo de cada uno de los productos o servicios que se va a estar ofertando, si vamos a tener algún desperdicio que se le llama de esta forma, o sea, algo que pueda ser como sobrante o que de repente ya no, si estamos trabajando sobre procesos, elementos o factores que no vamos a utilizar o que no vamos a manejar justamente después de haber procesado, después de haber generado nuestro producto en sí. Ya con esto, ya nosotros vamos a ir considerando todavía otros factores más. Y nos habíamos quedado justamente con la planta. En muchas ocasiones, uno de los argumentos que se tienen que manejar es, bueno, qué elementos van a contener la planta, cuáles serían las características, pero también hay que visualizar directamente dónde se va a colocar la planta, cuál va a ser la localización de ello. Y para esto, pues va a ser necesario empezar a analizar justamente los lugares en donde va a ser posible ubicarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que detectar un lugar justamente donde se pueda hallar o se pueda obtener la máxima ganancia. Si vamos, ¿por qué? Porque pues nosotros tenemos que justamente buscar que la construcción del producto que se pueda estar elaborando, el costo unitario del producto, sea el mínimo que se pueda tener y ya de esta forma nosotros pudiésemos obtener mayores beneficios y mayores ganancias. Aunque hay que considerar también algunos efectos o factores justamente para poder determinar la ubicación. Bueno, esos factores, ¿cuáles pueden ser? Bueno, son factores que van a ser de locación y vamos a verificar esos factores por el detalle de que tendríamos que ubicar en dónde va, dónde sería lo idóneo, dónde sería lo constatado directamente para poder manejarlos. Y esos factores, pues vamos a decir, uno de ellos puede ser por los costos de transferencia justamente a la cuenta de fletes, por los insumos que vamos a tener, cuál va a ser el costo de transportación y así poder producir el servicio, poder producir o generar el producto que se tiene planteado. Con ello, puede también estar incrementando el precio a ese producto que se vaya a desarrollar, aunque también pudiésemos empezar a verificar que independientemente que los insumos se tengan que traer a ese lugar
porque pues no se tienen a la mano considerar ese flete de traslado y también al momento de la distribución, pues tendríamos que considerar el flete de traslado. O sea, tenemos que estar verificando todos esos costos necesarios y también poder vincular si va a ser viable. Sí, porque en muchas ocasiones no es nada más cumplir un capricho por cumplir, sino verificar directamente si va a ser viable. Sí, porque al momento de que los inversionistas nos determinan o empiezan a vincular lo que nosotros podemos otorgar como bien o el servicio que se está generando y las ganancias que se pudiesen en dado caso producir, bueno, también es muy necesario identificar pues el costo que se va a tener y el gasto que se va a poder producir con ello. Entonces, el primero va a ser justamente cuáles serían todos los costos de transferencia, en este caso, cuando nosotros vamos a requerir los insumos de traslado, cuando los dichos insumos no se encuentran directamente en el lugar en donde nosotros tenemos planteado, tenemos pensado colocar justamente la planta. Otra de ellas, bueno, la disponibilidad y los costos relativos de los factores de los servicios e insumos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, independientemente de los recursos, de los insumos que pudiésemos manejar, bueno, también del personal. Si el personal que vamos a utilizar nosotros, ahí se puede conseguir la mano de obra que pueda estar en la zona. Sí, porque en muchas ocasiones también, si se requieren de mano de obra, perdón, precisa, si se requiere de mano de obra en la que nosotros vamos a requerirlo con ciertas características, pues es muy necesario empezar a ubicar, empezar a voltear en dónde se tiene esa mano de obra. Sí, por ese motivo también hay que verificarlo, la maquinaria o el equipo especializado de dónde va a poder provenir. Sí, porque en muchas ocasiones, repito aquí, nosotros siempre consideramos o debemos de considerar todos esos factores porque van a empezar a influir o van a empezar a influenciar directamente en los gastos producidos para poder soportar la construcción directamente de la planta. O sea, la ubicación de todos los bienes, de todos los servicios que nosotros vamos a considerar, de todos esos factores que puedan ser para nosotros una barrera que nos vaya a limitar al momento del desarrollo del proceso o del proyecto que se tiene planteado. Bueno, todos esos limitantes nosotros los tenemos que evitarlos, intentar considerar de que pues bajo ciertas características, qué costos o qué gastos vamos a estar manteniendo dentro de ellos. Y también otros factores. El tercer elemento son otros factores donde se maneja justamente la macrolocalización y la microlocalización. La macrolocalización justamente considera que sobre la ubicación en la que se va a tener, ¿no? O sea, desde un inicio, en qué país nosotros tenemos planteado considerarlo por los insumos necesarios que se pueden estar manejando y también la regionalización. Sí, eso es muy importante porque imaginemos nosotros, podemos construir una planta o podemos solicitar que se construya una planta en una zona árida y donde vamos a requerir ciertos líquidos como el agua que lo mantengamos un poco cerca de ella. Entonces, nos va a costar mucho el poder llevar un sistema de agua ahí. O de repente, por ejemplo, considerar los gastos que pudiésemos tener si no hay energía eléctrica en la zona y vamos a requerir energía eléctrica, ¿cuánto nos va a salir la inversión para poder
llevar la energía eléctrica a esa zona o a ese lugar. Hay que considerarlo. Parecería mentira porque luego decimos, no, pero pues eso al final va a haber una utilidad o va a haber ganancias, sí, pero ¿en dónde o en qué momento hay que manejarlo? Sí, y si no existe en esa zona o en ese lugar, es como decir, voy a proponer un proyecto y el proyecto, pues al final de cuentas, sí funciona, el producto sí puede ser viable como tal, pero no se puede construir. Y eso genera también más gastos de los que nosotros pudiésemos tomar en consideración. Entonces, es muy importante la macrolocalización en cuestión lugar, el sol, la zona en la que va a construir la planta. Y también la microlocalización, esto pues nos va a dar un punto ya preciso en donde se va a ubicar la empresa, en donde se va a ubicar el lugar o la zona de la que nosotros vamos justamente a estar controlando o vamos a estar manejando el producto. Un punto necesario e importante que tenemos que considerar también nosotros los ingenieros, porque aquí de repente podemos entablar una, una fuerte discusión directamente en el aspecto de decir, oye, pero si yo estoy ya en un centro de trabajo y estoy proponiendo como proyecto una actualización de un proceso, una forma distinta, diferente de poder llevar a cabo esto, ¿por qué tengo que estar viendo esta parte de la macrolocalización y la microlocalización y dónde va a estar la planta? Sí, porque nosotros también tenemos que considerar que pues ahorita ya están pues, o sea, si estamos en nuestro centro de trabajo, pues ya los servicios ya están puestos, ya toda la infraestructura ya está colocada y ya nosotros podemos este, ir a trabajarlo o ir a desarrollarlo, pero vamos a llamarla en consideración de construcción de proyectos, y tenemos que avalarlo, ¿sí? Independientemente que al final, si ya se tiene la planta, vamos a llamarla, si ya se tiene la maquinaria o el equipo necesario, eso se disminuye justamente de un presupuesto general global porque ya esa inversión ya se desarrolló. Pero de todos modos, nosotros tenemos que considerar como un gasto genérico para poder trabajar a nuestro producto. Entonces, por ese motivo, nosotros siempre tenemos que ir considerando, bueno, cómo vamos a construir o cómo vamos a manejar justamente la planta y en dónde va a estar localizado, y por qué tengo que estar considerando justamente a los insumos que voy a tener al frente, porque también de acuerdo con los insumos que voy a utilizar, qué tanto voy a gastar para poder llevarlos a cabo. Y repito, imaginémonos nosotros que por qué mi empresa no hace un nuevo proceso para la elaboración de ciertos productos, ¿sí? Y de repente hago ese análisis y resulta de que sí es interesante o es importante, pero detectamos que llevar los insumos puede ser caro. Entonces, probablemente por ese motivo, no se consideró, no se llevó a cabo en ese tiempo cuando se instaló la planta productora, justamente el poder trabajar o el poder manejar con esos otros tipos de insumos, porque iba a salir mucho más caro en la producción y necesitaba buscar y ubicar tanto en posicionamiento donde tuviésemos los insumos necesarios y poder producirlo bajo cierto costo. Y así también mi producto ofertado, la demanda lo pudiese adquirir. Sí, entonces todo eso tenemos que ir generando, ir analizando el por qué no se hizo, por qué no se manejó y el por qué no se tiene esto. Recordemos nosotros que en la era de los celulares o en los sistemas de celulares no debió de haber existido un sistema analógico. Debimos de haber vivido directamente un sistema digital
Esa es una gran controversia porque el sistema digital se inventó antes que el analógico, pero salía demasiado caro y la necesidad directa era pues el costo de acuerdo con la población que se tenía, de acuerdo con los recursos que se tenía, la economía mundial, cómo se manejaba. Entonces, por ende, dejaron tras bambalinas, vamos a decir, el proyecto de la era digital justamente de los equipos celulares y tuvieron que buscar o reprocesarlo de acuerdo con las características que se manejaban en la época. Y por ese motivo existió todavía una era analógica dentro de ella. Ahora, cuando hablamos de la ingeniería básica, que es otro de los elementos del estudio técnico, la ingeniería básica, pues esta nos va a ayudar justamente a definir e identificar a todos los factores fijos y los factores variables. ¿Cuáles son esos factores fijos que nosotros vamos a tener que aprender a identificar? Los edificios, los equipos, la maquinaria que nosotros vamos a estar teniendo o que vamos a requerir justamente para la producción en ese momento o la elaboración o el desarrollo del proceso que se está proponiendo. Y los factores variables, pues bueno, pues aquí en este caso la mano de obra, las materias primas, los insumos, los cambios que nosotros pudiésemos tener en ello. Todo esto, recordemos que pues tiene que ser parte de un sistema, parte de una elaboración requerida, necesaria, justamente en esta parte del producto, en esta parte del proceso. Y para ello también es muy importante que nosotros vayamos verificando o conociendo